noches con todos. Es un gusto poder estar con ustedes en esta reunión. Como dice Cristian, deseándoles que todos estén bien de salud, ¿no? Y en los países y en los lugares donde estemos nos vaya todo bien, sobre todo en estos momentos que están un poco complicados, por no decir bastante complicados, ¿no? La charla de hoy, vamos a tratar sobre los nuevos escenarios que nos está, digamos, este nuevo escenario, esta nueva forma de tener, nuestra nueva forma de vivir va a afectar para bien o para mal a los proyectos, agronegocios básicamente. Y vamos a conversar un poquito para ver eso, ¿no? ¿Qué es qué herramientas que podemos hacer para poder cambiar esta situación y también aprovechar algunas oportunidades que vamos a ver que se nos pueden presentar. Yo voy a apagar mi cámara para ya dedicarme a ver la presentación. Desde ya, muchas gracias a todos por su participación y un saludo para todos. Como todos estamos pasando por esta misma situación, lo que quiero explicar en líneas generales es que voy a hablar de cómo afecta estos nuevos escenarios en la formulación de planes de negocios y qué factores son los que tenemos que tener en cuenta ahora en estos nuevos escenarios, ¿no? Digamos, todos conocemos nuestra realidad, todos conocemos los temas que están pasando en cada uno de nuestros países, entonces me voy a centrar básicamente en el tema de los agronegocios, ¿no? Cómo los está afectando, ¿no? Entonces vamos a conversar sobre cómo han cambiado los escenarios para la formulación de planes de negocios, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en el mundo, ¿no? ¿Qué ha pasado, ¿no? ¿Qué factores han cambiado en el escenario donde nos estamos moviendo, ¿no? Y también ver al final cómo afecta este nuevo escenario en los estudios que se necesitan para hacer un proyecto, ¿no? Ustedes saben que para cuando nosotros formulamos un plan de negocios o un proyecto, hay estudios que tenemos que desarrollar y tenemos que ver cómo estos nuevos escenarios afectan digamos, un negocio, ¿no? Un plan de negocio, ¿está bien? ¿Qué es lo que ha cambiado? O sea, ¿qué ha hecho la pandemia que cambie, ¿no? Entonces, hay un tema ahora de un distanciamiento social, o sea, ya no podemos estar juntos, ya no podemos salir a lugares públicos, ¿no? Entonces, hay un distanciamiento social que nos está afectando. Las fronteras están cerradas, ¿no? Eso también inicialmente, sobre todo de la pandemia, afectó mucho lo que son las agroexportaciones, tanto para importar o para exportar, ¿no? Los protocolos de bioseguridad, de ahora en adelante el mundo ya no va a ser el mismo, tenemos que cumplir muchos protocolos de bioseguridad y esto también afecta mucho la parte agro, que ahora vamos a ver algunos ejemplos. Las cuarentenas, ¿no? Las cuarentenas, digamos, generan incertidumbre. Si ya hay proyectos que de por sí tienen una incertidumbre, el tema con una cuarentena, de no sabemos si mañana pueden cerrar una ciudad o pueden cuarentenar un país, también nos puede generar una incertidumbre, ¿no? Entonces, en el tema de los proyectos, los planes de negocios, la incertidumbre es lo que puede matar un proyecto, ¿no? O sea, cuanto más certeza tengamos, vamos a estar más tranquilos, pero cuanto más incertidumbre genere un proyecto, los inversores normalmente tienden a salir de ese negocio, ¿no? Entonces, esto que ha cambiado, estos 4 puntos principales que han cambiado, digamos, en el mundo, ¿qué están generando? ¿Qué generan, no? Entonces, generan la restricción tanto para la producción como para la venta de los productos agropecuarios, ¿no? O sea, empiezan a ver el tema que se tenga un distanciamiento social, como vamos a ver más adelante, genera unas restricciones en la producción, o sea, ya no podemos poner muchas personas en un proceso, ¿no? Inclusive para las ventas, ¿no? El hecho que inicialmente los mercados estuvieran cerrados o digamos, los supermercados trabajen con algunas cierto tipo de restricciones, han generado cambios en el tema de las ventas, ¿no? El tema del transporte, ¿no? Muchos acopiadores no podían llegar a los sitios donde se encontraba la producción porque justamente había todo un tema de las fronteras cerradas, me refiero no necesariamente a las fronteras cerradas a nivel de países, sino que dentro de los países también en las regiones o departamentos o provincias, existe también una restricción, ¿no? Entonces, eso hace que existan restricciones tanto para la producción, para la venta, ¿no? Entonces, si lo vemos también por el lado de provisión de insumos, también se complica más la situación, ¿no? Entonces, todo eso afecta, ¿no? Hay un tema que ya tiene que ver con el consumidor, ¿no? Hay cambios de hábitos de compra y de consumo, ¿no? Las personas están tendiendo más a hacer las compras online o por delivery que salir a comprar, digamos, a un mercado o a un supermercado, ¿no? Entonces están cambiando mucho los hábitos de compra y de consumo, ¿no? Entonces
Digamos, si antes también la gente compraba verduras o consumía verduras, digamos, por las restricciones también pueden un poco afectar su consumo por el tema de manejo en sí de los insumos, ¿no? Entonces, también han llevado a que la gente de repente por un tema de conciencia, por la salud, empieza a cambiar sus hábitos y trate de buscar productos más saludables, ¿no? Entonces también van a girar hacia las frutas, las verduras, ¿no? Entonces a los productos más frescos, ¿no? O también por el contrario, la gente más bien busca los productos que puedan ser enlatados para poder, embutidos, para poder guardarlos y conservarlos por mayor tiempo, ¿no? Entonces, esos tenemos que tener en cuenta ese tipo de situaciones, ¿no? Y un tema que es real, digamos, y afecta es la disminución de los ingresos familiares, ¿no? Si bien es cierto, los estados o los gobiernos están tratando de compensar con algunos bonos o con algún tema de apoyo, existe una disminución real de los ingresos familiares, ¿no? Entonces las familias tienen menos ingresos y por lo tanto no es un tema económico, ¿no? Si yo tengo menos ingresos voy a disminuir mi consumo, ¿no? Entonces eso es lo que ha cambiado y cómo ha afectado de alguna forma. Después vamos a ver a detalle algunos temas de aquí. El otro punto es preguntarnos qué no ha cambiado, ¿no? O sea, si bien es cierto, ha cambiado la situación y en el tema o la ventaja que tenemos nosotros en estar en el sector agropecuario, ¿no? En el sistema de producción de alimentos, básicamente, es que las necesidades de alimentación de la población no han cambiado, ¿no? O sea, la gente necesita alimentos, eso no va a cambiar nunca, o sea, siempre va a haber la necesidad de alimentos, una demanda de alimentos. Hemos visto que pueden cambiar los gustos o los hábitos, pero igual vamos a necesitar alimentos, ¿no? Siempre la población va a necesitar alimentos, ¿no? ¿Qué otra necesidad existe? Vestimenta, ¿no? O sea, el abrigo, ¿no? La gente va a requerir en menor o mayor medida, pero igual va a seguir necesitando vestimenta, ¿no? De repente otro tipo de vestimenta, ¿no? Han aparecido otro tipo de accesorios que tenemos nosotros en nuestra forma de vestir, como las mascarillas, y eso ha generado de alguna forma un mercado para los productos que tengan con fibras naturales, ¿no? Entonces, esas necesidades igual existen, ¿no? Un tema que no ha cambiado, de repente es un poco discutible, pero no han cambiado los gustos. O sea, las personas, por más que estén en cuarentena, ¿no? Cada uno de nuestros países tenemos, no sé, pues las arepas, los ceviches, los tamales, ¿no? Los choclos, los maíces. Entonces, la gente sigue, o sea, le gusta, o sea, que, digamos, no pueda tener acceso de repente por un montón de factores, pero igual no va a dejar de gustarle un tipo de alimento, ¿no? Entonces, eso no ha cambiado tampoco. Y un tema que sí va para mal, entre comillas, es que los factores de producción tampoco han cambiado. No es tan corto el plazo que no es que hayan mejores carreteras, mejor infraestructura, mejor transporte aéreo, mejor transporte marítimo o más áreas de producción. Eso no ha cambiado, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que de repente el mundo seguimos siendo lo mismo, pero vamos a tener que hacerlo de otra forma, ¿no? Entonces, estos factores de aquí es lo que nosotros podemos ver que tenemos una ventaja al estar en el sector agropecuario, ¿no? Que la gente sí va a necesitar sí o sí alimentos. No estamos en un sector que es como el turismo o el entretenimiento, que sí la gente puede dejar de ir a un cine, ¿no? Pero no va a dejar de comer un pan. Entonces, esa ventaja, entre comillas, que tiene el sector agropecuario es una oportunidad que se nos presenta a nosotros ahora desde el punto de vista de la pandemia, ¿no? Ahora quiero tocarles cómo afecta un plan de negocios este tema, o sea, para la formulación de un plan de negocios, ¿no? Ya hemos hablado, digamos, cómo afecta el tema del agro, ¿no? Pero yo quiero hablar con ustedes cómo afecta en la formulación de un plan de negocios o en el desarrollo de un nuevo negocio todos estos nuevos escenarios, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, cuando ustedes van a hacer un plan de negocios o un nuevo negocio, siempre van a tener que hacer un análisis de mercado, una parte de ingeniería, o sea, analizar toda la parte de qué es lo que tengo que hacer, cómo lo voy a hacer, y vamos a trabajar en una evaluación económica y financiera para poder ver al final la rentabilidad, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Entonces, lo que quiero conversar con ustedes es cómo esta nueva forma de vivir ha afectado en la mirada que uno tiene que darle cuando formula un plan de negocios, ¿no? Ya no es lo mismo formular un plan de negocios en diciembre del año pasado que ahora en septiembre de este año, ¿no? O para ponerle en septiembre del año pasado habían otros factores, en septiembre de este año existen otros, ¿no? Entonces, en el tema de mercado, obviamente la demanda se ha afectado, ¿no? Para bien o para mal, hay productos que han aumentado la demanda, ¿no? Hay otros que han disminuido su demanda.
ha afectado la oferta, ¿no? La oferta, digamos, han desaparecido muchos ofertantes, pero también han aparecido otros, ¿no? En cada uno de sus países puede haberse dado cuenta que han sido algunas tiendas o negocios que no existían y han desaparecido otros que ya existían, ¿no? Como decía, hay temas que afectan cada uno de cómo se formula un plan, ¿no? En el caso de la ingeniería, también. ¿Por qué? Porque existen nuevos factores de producción, ¿no? Yo acá les he puesto, perdón, para terminar la parte de mercado, existen unas nuevas restricciones en los mercados, ¿no? En los supermercados, inclusive los horarios de atención son diferentes, eh, y hay temas que afectan Gracias, José Antonio, desde El Salvador. Que afectan el tema de los supermercados, ¿no? Entonces, ese es un tema que hay que tener en cuenta, ¿no? Los protocolos. O sea, si yo vendía antes, digamos, una fruta de una forma, ahora por los protocolos de bioseguridad me van a pedir que sean presentados de repente de otra, ¿no? Entonces, ese es un tema que hay que tener en cuenta. En el caso de la parte de producción, existen las políticas de prevención sanitaria para el plan COVID, ¿no? Muchos países de nosotros aprueban planes sanitarios y que obligan a qué? A que los trabajadores, ahora es casi como tener una certificación para exportar, ¿no? O de buenas prácticas, ¿no? Ahora están obligados a poder tener alcohol en gel, medir la temperatura a las personas que trabajan en el negocio, mantener un distanciamiento, digamos, aplicar pruebas. Entonces, eso también cambia la ingeniería. Si yo pensaba producir, digamos, tener digamos, una planta para producir quesos, si yo no tenía previsto un gasto de lo que tenía que ver con el tema de bioseguridad por el lado sanitario, o sea, por el lado del COVID, ahora lo tengo que incluir. Y eso tiene sus protocolos, tiene sus instrumentos y tiene sus costos, ¿no? Entonces es un tema que hay que tener en cuenta. Y no creo que esto cambie, digamos, de un momento para otro. Es más, de repente son hasta medidas de seguridad que se van a quedar para siempre, ¿no? Y en el tema de evaluación económica y financiera que está afectando la rentabilidad, vamos a conversar ahorita algunos temas, existen factores que afectan la rentabilidad y no necesariamente para mal o para, sino que vamos a conversarlo ahorita, ¿ya? Ahorita vamos a ver este tema de cómo se puede afectar esta parte de la rentabilidad. Bien, entonces, si analizamos punto por punto en un plan de negocio o en un negocio nuevo, si vemos la inversión, ¿qué va a ocurrir con la inversión? Obviamente, hay un costo de esta inversión y hay un tiempo de la inversión, ¿no? Entonces, muchos negocios o muchos de ustedes como empresarios o como personas que quieren poner un nuevo negocio, van a tener que pensar en el monto que yo voy a poner y en el tiempo que va a durar este negocio. No sé si yo podría hacer una encuesta con ustedes y les diría, ¿van a invertir en negocios de largo plazo o van a invertir en negocios de corto plazo, ¿no? O sea, un ejemplo, ¿van a poner el dinero para sembrar papas o van a poner el dinero para sembrar manzanas? ¿No? Y eso es en el tiempo, a eso me refiero, ¿no? Entonces, el inversionista cambia su racionalidad, dice, un momento, yo quiero ver, ¿tiene sentido que yo invierta en instalar más arándanos? ¿Tiene sentido que yo instale más frutales con incertidumbre? O lo que hago es, hago un mix, invierto un tema en corto plazo y un tema en largo plazo, porque obviamente hay una demanda que va a ser requerida en el corto plazo, ¿no? Pero que en el largo plazo de repente no. Entonces, es un tema que tenemos que aprender nosotros como empresarios a tomar la decisión. ¿Qué me conviene? ¿Invertir en un proyecto de largo plazo ahorita o en uno de corto plazo? Y tienen que analizar también en el costo, que vamos a ver abajo en el costo del capital, ¿no? Que ese es un tema que vamos a ver ahorita, ¿bien? ¿Qué otro tema afecta? Los ingresos, ¿no? Entonces, los ingresos en un plan de negocio se determinan por los precios que lo da el mercado y por la cantidad del producto que yo vendo, ¿no? Entonces, puede ser atractivo ahorita sembrar, digamos, no sé, papas o ajís o quinoa que puedo sacar rápido porque los precios se van a mantener altos porque no va a haber mucha producción. O sea, eso es un tema de racionalidad, ¿no? ¿Qué hago? Porque el precio futuro va a estar más alto en teoría, ¿no? Entonces, voy a poder vender una cantidad a un mejor precio, ¿no? El otro tema es, ¿va a aumentar la cantidad que yo voy a vender? O sea, el mercado, no sé, pues de las fresas, no siendo un alimento primordial, ¿va a aumentar? ¿La gente va a comprar más fresas o va a preferir comprar papas o choclos, ¿no? Entonces, o maíz, perdón. Entonces, ese es un tema que también tenemos que nosotros ver, porque va a afectar, de hecho, el ingreso por el tema de los precios, y no hay que emocionarse, porque los precios pueden ser que este año esté bien, pero el siguiente puede caer, ¿no? Entonces hay que analizar bien este tema de los precios y el tema de la cantidad que voy a vender, ¿no? Otro tema que tenemos que analizar es los costos y gastos, ¿no? O sea, los costos y gastos ya no son los mismos que habían hace un año, ¿no? Hace meses.
hay unos costos que son mayores por la logística, ¿no? Entonces, la logística que está apareciendo, ¿se acuerdan que les comenté sobre el plan de producción y el plan de bioseguridad por el COVID? Puede ser que tus costos sean mayores, ¿no? Vas a tener que ahora de repente incluir costos de materiales que no los teníamos previstos, ¿no? Yo antes vendía quesos frescos, ahora no los puedo vender si es que ya no vienen en una bolsa, ¿no? Con un tema de sello para poder garantizar que han sido manipulados correctamente, ¿no? Entonces hay un tema ahí que hay que evaluar también. Los costos de la inversión, y aquí es donde yo quería llamarles a la reflexión, ¿no? Muchos costos de la inversión, ¿a qué me refiero? A la tasa de interés y al costo de oportunidad del inversionista. Esto se lo voy a detallar ahorita, pero la tasa de interés, ¿qué está ocurriendo en algunos países? Están apareciendo fondos de fomento. ¿Qué significa? Que el Estado o los gobiernos están invirtiendo en dar dinero para las actividades agropecuarias a una tasa de interés menor. Entonces, aquí yo retrocedo. Entonces, yo podría aprovechar, si no necesito dinero ahorita, yo no necesito mover el dinero ahorita porque no es vital para mí, pero sí quiero invertir, me convendría entonces de repente invertir en paltos o en frutales, en manzanas, en naranjas, porque el costo de la inversión va a estar más barato. O sea, esta tasa de interés está barata como para yo invertir a largo plazo, ¿no? Entonces, obviamente, si yo necesito el dinero ahorita, entonces tendría que invertir en quinoa, papa o productos que puedo recuperar rápidamente, pero si yo puedo esperar, de repente mi mejor decisión es invertir en un cultivo que es de perenne o de, digamos, o de mediano a largo plazo, porque las tasas de interés que puedo conseguir en el mercado pueden bajar, ¿no? Entonces hay que averiguar. No les estoy queriendo darles un tema desde un punto de vista económico, ¿no? Yo puedo aprovechar ahorita que las tasas de interés van a bajar o hay fondos de fomento para poder hacer inversiones a mediano y largo plazo, ¿no? El costo de oportunidad del inversionista, y esto no necesariamente tiene que ver con ustedes como inversionistas, sino, les pongo un ejemplo, ¿no? Nosotros que estamos en el agro sufrimos porque la gente no quiere invertir en agro, ¿no? Entonces, si hace un año ustedes iban y le decían a alguien que tenía, no sé, pues $100,000 para hablar en una moneda neutra o 100,000 pesos o 100,000 soles, le decían, esos 100,000 soles no lo inviertas en una tienda, no lo inviertas en un bar, inviértelo en mi campo de cultivo, quiero comprar más vacas, quiero sembrar más maíz. ¿Qué les decía? No, porque es más rentable poner una discoteca o un bar, ¿correcto? Estoy hablando de negocios legales, no un bar informal ni ilegal, ¿no? Entonces, ahora, ese inversionista que tiene los 100,000 soles, ¿a dónde va a invertir? Va a ir al agro, porque el agro, digamos, es la actividad, entre comillas, más segura que poner una discoteca o un bar en el corto plazo, ¿no? La gente ahorita no va a invertir en un hotel de turistas, ¿no? O sea, no va a invertir en comprar un bus para llevar turistas, lo que sí podría invertir de repente es en un camión para comprar verduras o frutas en el campo, ¿no? Entonces, esto es una oportunidad que tenemos, sí, ¿no? Porque el costo de oportunidad del inversionista, antes era más rentable poner un bar, sí, pero ahora ya no tiene rentabilidad porque no existe. Entonces podemos conseguir recursos que no estaban a nuestra disposición, porque obviamente el agro no tiene la rentabilidad que tienen otros negocios, ¿no? Entonces, esa es una oportunidad. Y rentabilidad y riesgo es lo que yo les decía, ¿no? Que es lo que vamos a medir cuando hagamos la evaluación económica y financiera frente a otras actividades, que como yo les comento, ¿no? Es una ventaja, si ustedes lo ven así, que le puede ocurrir al agro, ¿no? El hecho de que no se puedan desarrollar otras actividades va a hacer que muchos inversores giren y miren hacia el agro y puedan poner la plata. Entonces, si ustedes antes iban al amigo que tenía los 100,000 y quería poner un bar, y decían, préstame tu plata, préstame tus 100,000. Él les diría, ya, yo te presto, pero me pagas 30% anual de interés porque esa es mi rentabilidad que yo iba a tener con el bar. Pero ahora, si ustedes van y le dicen a ese amigo que tiene los 100,000, estoy seguro que les van a dar hasta por un 10% de interés, ¿no? Entonces, eso va a hacer que baje el costo de oportunidad con la tasa de interés y el costo de oportunidad del inversionista, ¿no? Entonces, esos son factores que si los vemos pueden ser positivos para un plan de negocios si es que lo podemos manejar bien. ¿Qué otras oportunidades? ¿Cómo podemos cambiar y ver estas oportunidades, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos que hay una restricción de producción y de venta, los hábitos de compra o consumo han variado, hay una disminución en los ingresos de las familias, ¿cómo hacemos para convertirlos en oportunidades? Y hay que hacer mucho análisis, ¿no? Si yo sé que las familias han disminuido sus ingresos, ¿qué va a ocurrir? Los estados o los gobiernos van a generar programas de apoyo, programas de compras de alimentos. Entonces, mi público objetivo de repente ya no va a ser el ama de casa para comprarle los productos, sino más bien los programas sociales que pueda tener un estado o un gobierno, ¿no? Entonces, eso es un poco como que podemos empezar a ver cómo convierte en una oportunidad. Hay restricciones de producción, hay restricciones de venta. Yo les he puesto acá un ejemplo que es de la zona de donde yo soy de Callejón de Huaylas, de Ancash, soy de Caraz.
Entonces, he querido poner un ejemplo, ¿no? Cómo el gobierno regional, a través de, digamos, de empresas regionales, ¿no? Que están acá, obviamente hay una empresa que está atrás de esto, dando el apoyo, genera campañas para que la gente compre productos, ¿no? Mira, dice, ancas de temporada, ¿qué está en temporada? Los hongos de cata, cuyes, ¿no? Hay productos de quesos, ¿no? Y lo pueden pedir por WhatsApp o por teléfono. ¿Qué significa esto? Que estoy yo aprovechando un canal de venta diferente que hay, estoy aprovechando que hay fondos de fomento para poder mejorar mi venta de quesos. Entonces, de repente, para un productor de quesos o de hongos de esta zona que nadie consumía, ahora es una oportunidad para yo poder hacer conocido mi producto, ¿no? Es una oportunidad que yo puedo tener para poder trabajar, pero les pido siempre esto, mucho análisis. O sea, no es simplemente decir, ah, mira, va por ahí. No, no, tampoco. O sea, analicen bien qué oportunidades tienen para poder hacer. Hábitos de compra, hábitos de consumo, estamos conversando, están apareciendo muchas ventas directas, ¿no? Si ustedes manejan redes sociales, les llegan los mensajes de gente que vende miel, que vende, no sé, pues pisco, que vende vino, que vende quesos, que vende, no sé, ron, que vende un montón de productos, y que los vende directamente del productor hacia el consumidor. Entonces, de repente, es la oportunidad de un poco saltar en la cadena de valor y ya no solo vender en chacras, sino también llegar un poco más hacia el público, ¿no? Obviamente tiene un costo, tiene una logística esto, pero también es una oportunidad, porque si yo me quedo en mi establo o en mi finca a esperar que me vengan a copiar, digamos, los productos, y hay problemas de comunicación, tengo que ver cómo salgo del producto, entonces tengo que ver qué oportunidades tengo, ¿no? Entonces, eso es importante, que aprendamos a identificar oportunidades. Y ojo, no solo lo vean como un tema de que yo voy a invertir en sembrar, en poner más vacas o criar más animales. Lo que pueden ser más bien es los servicios. Si ustedes saben que se está complicado, digamos, que un productor pueda sacar su producción porque le falta inversión, más bien ustedes pueden ayudarlo a invertir y pues, se vuelven en su canal de distribución, ¿no? Esto ocurre mucho de repente en las ciudades como en los países donde ustedes, en Lima, muchas familias están apoyando a sus familias de provincias para vender los productos. Entonces se están volviendo, digamos, como los vendedores de la familia. Entonces es una oportunidad de negocio también, ¿no? Que ustedes puedan identificar qué productos no salen de una zona y los puedan identificar para sacarlos ustedes, y puede ser una oportunidad de negocio convertirse en un distribuidor de este tipo de productos con este tipo de enfoque, ¿no? La gente está buscando cómprale al productor, cómprale a la región, prioriza este tipo de cosas, ¿no? Hay campañas en cada país que dice compra lo nuestro, cómpralo para poder reactivar nuestra economía, y es una oportunidad que se puede presentar interesante. El otro tema que justo quería poner un ejemplo aquí de lo de qué oportunidades existen, y puse un ejemplo porque quiero que aprendamos a analizar qué está ocurriendo. En el Perú, la palta es el aguacate, ¿no? Que nosotros le decimos palta al aguacate. Entonces, el último año, en el 2020, las exportaciones han crecido, ¿no? Han crecido las exportaciones. Entonces, todo el mundo dice, ¿a qué se debe? Y no hay que emocionarnos a decir, porque el COVID la gente está comprando más aguacate o más palta. No, no es tan simple el análisis, hay que analizar por qué. Una de las razones es que el aguacate o la palta es un cultivo, digamos, que se demora 2 a 3 años en empezar a producir. Entonces, es obvio que esta producción de palta de este año, de aguacate de este año, es la que han sembrado hace 3, 4 años, y alguien en esa época no sabía que iba a haber COVID. Entonces, no podemos atribuirle este incremento al COVID, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con analizar, no hay que emocionar decir, mira, la palta subió, hay que sembrar palta, sí, pero vas a tener que esperar 4 años y hay que ver qué va a ocurrir de cada 3 años con el mercado de aguacates, ¿no? Entonces, quería poner esto como ejemplo, no estoy haciendo un análisis de la cadena de palta, solo quería ponerles como ejemplo que no es tan simple como ver las curvas que suben y yo tomo la decisión de sembrar aguacates porque veo que suben, ¿no? Hay que analizar bien qué va a pasar, porque vean también cómo los precios aquí están cayendo y habría que ver cómo se van a comportar a futuro, ¿no? Entonces es un tema que es importante aprender a analizar. Bien. Y finalmente hay un tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Esto es mucho lo que va a fomentar la cooperación internacional a futuro, ¿no? No me voy a detener a leerlos cada uno de ellos, pero eso lo pueden obtener en Naciones Unidas, porque estos son los 17 desafíos para el desarrollo sostenible, que tiene que ver mucho con buscar alimentos, hambre cero, alimentos saludables, ¿no? Acción por el clima, o sea, muchos factores que van a cobrar mucha mayor vigencia a partir de ahora, ¿no? O sea, mucha inversión de la cooperación va a ir sobre temas de este tipo y que normalmente el agro está en ello, ¿no? Igual con la economía circular, ¿no? Van a buscar muchos proyectos de economía circular y que tiene que ver con este tema, ¿no? Por así, ciudades y comunidades sostenibles, ¿no? Van a de repente a desarrollar los huertos en las ciudades, ¿no? Los huertos en los techos. Entonces son
hay que estar viendo cómo se está moviendo el mundo para poder ver cómo puedo aplicar yo y aprovechar y utilizarlo como una ventaja, ¿no? Finalmente, hay una publicación, no sé si les van a poder compartir, pero si ven el video, es una publicación del BID, búsquenla, que es sobre el efecto del COVID en los productores de América Latina, ¿no? Para que la puedan revisar, ¿no? Gilma Granados es en pro de la seguridad alimentaria, ¿no? Ese es un enfoque que tenemos que darnos nosotros también para el futuro. Bien, entonces, hasta aquí era la parte de la introducción del curso. Aquí les voy a tocar un poco sobre ya el curso que en sí se va a dictar a partir del 25 de septiembre, que es sobre entrenamiento en formulación de planes de agronegocios, que es un poco detallar lo que hemos visto, y ahora les voy a comentar un poco la currícula. Es con este enfoque del nuevo escenario en el que nos estamos moviendo, cómo podemos formular planes y cómo podemos ver esos temas que les comentaba, ¿no? Es una oportunidad, es una desventaja, es una ventaja, ¿cómo puedo volver una oportunidad? Esa amenaza que yo tengo con el COVID, ¿cómo lo puedo volver que se vuelva a mi favor, ¿no? Entonces es un tema que vamos a ver con ese enfoque el diplomado que se va a seguir, ¿no? El curso que se va a seguir, ¿no? Entonces, este curso tiene módulos, ¿no? Y cada uno de los temas de los módulos son, la redundancia es modular, ¿no? O sea, son módulos que van a ir avanzando por cada uno de los componentes de un plan de negocios, y al final se termina con ejemplos prácticos para que ustedes puedan desarrollar, digamos, un plan de negocios, ¿no? Entonces, se inicia con lo que es el análisis de mercado, ¿no? Para ver cómo yo analizo cómo está el mercado, determinar la demanda, cómo puedo determinar la competencia, ¿no? Los canales de distribución, cómo voy a poder aprovechar eso, ¿no? El otro módulo que tiene que ver, el segundo módulo, es con el plan de producción e ingeniería del plan de agronegocios, ¿no? Y es definir cuáles son los criterios para estimar la producción y la productividad, ¿no? Cómo construyo un plan de producción, ¿no? Cómo determino el tamaño óptimo de mi plan de negocios, o sea, qué tamaño debe ser mi plan de negocios, qué factores van a afectar para que yo pueda sembrar 10, 20, 30 hectáreas o solo puedo hacer una, ¿no? Ver el flujo de producción, cómo determino un flujograma. Y cuando uno trabaja el plan de producción en la ingeniería de proyectos, vamos a trabajar sobre ver cómo determinar las necesidades de infraestructura, los insumos, materiales, recursos humanos, ¿no? Y se tendrán en consideración las condiciones limitantes actuales y esperadas post pandemia, ¿no? Entonces es un factor que ya tiene que incluirse en la ingeniería del proyecto. ¿Qué factores tengo que considerar yo para poder hacer un plan de producción o una ingeniería del plan de negocios, ¿no? El otro módulo es el módulo 3, que es práctica en la elaboración de un plan de negocios. Vamos a ver un caso práctico para elaborar un plan de producción y determinar el requerimiento de infraestructura. O sea, en base a lo que se conversa en la parte teórica, si quieren llamarlo así, del módulo 2, hacemos un caso práctico para poder elaborar un plan de producción, ¿no? Entonces, normalmente en el curso vemos la tendencia y podemos desarrollar de repente un plan de producción para un cultivo anual, o para una ganadería, una actividad ganadera anual, y un plan de negocios, perdón, un plan de producción para un cultivo perenne o una ganadería perenne, ¿no? Digamos, de mediano, hacemos un plan de producción de corto plazo, anual, digamos así, y una que dure más de un año, ¿no? El otro punto es conversar sobre las fuentes de financiamiento que existen, ¿no? Diferenciar los conceptos de inversión en activos fijos, ¿no? Tangibles, intangibles. Un concepto que tienen que conocer todos los que trabajan con planes de negocios, qué cosas son los activos biológicos, ¿no? Cómo se manejan los activos biológicos en los planes de negocios y en la inversión de los planes de negocios. Identificar cuáles son los costos de capital, lo que habíamos conversado, ¿no? El costo del interés o el costo del inversionista, ¿no? Y también ver qué opciones de financiamiento existen con los fondos de reactivación económica por la pandemia, ¿no? También un poco conversar cómo podemos aprovechar estos fondos que existen en cada uno de nuestros países. Otro tema que se veía es un módulo que tiene que ver con la identificación de inversiones, ¿no? Ver cómo construimos una estructura de la inversión. O sea, en el módulo 4 se conversa sobre todo el marco teórico, y en el módulo 5 se ve desde el punto de vista práctico cómo construyo una estructura de inversión, ¿no? Entonces, calculamos para ver cuál es el valor de los activos biológicos, cómo se determina un capital de trabajo para un negocio, ¿no? Con un caso práctico. O sea, acá se desarrolla con un caso práctico, utilizando el Excel como herramienta para enseñanza, ¿no? El módulo 6 habla de identificar los costos y gastos. Es un tema que es práctico, ¿no? O sea, es identificar igual cuáles son los costos, cuáles son los conceptos de costos, ¿no? Y los conceptos de gastos, cuál es la diferencia entre un costo y un gasto.
cuáles son los costos que ahora tenemos que incluir que tienen que estar relacionados a los planes de bioseguridad, ¿no? Y también trabajar sobre el tema de la depreciación, que es un concepto que a veces es un poco abstracto para algunos de nosotros, pero vamos a trabajar para que ustedes aprendan a identificar y por qué es importante o relevante la depreciación en un plan de negocio, ¿no? Determinar la depreciación. Ahí vemos el módulo 7, que habla de la evaluación económica y financiera, que yo siempre cuando converso digo, esta es la parte más fácil, ¿no? Porque para hacer la parte de evaluación económica y financiera solo tienen que saber sumar y restar, multiplicar y dividir, nada más que eso, ¿no? Entonces vamos a conversar sobre cómo son, qué es una evaluación económica, qué es una evaluación financiera, y vamos a aprender a interpretar cuál es el valor actual neto y la tasa interna de retorno como dos indicadores para medir la rentabilidad de los proyectos, ¿no? De los planes de negocio. Y el módulo 8, que es una práctica de calcular el BAN y TIR con el uso del Excel, ¿no? Ya no tiene sentido que les explique cómo determinar TIR y BAN a la época antigua, que era con cálculos que buscaban las aproximaciones, ni tampoco con una calculadora financiera, si ahora el Excel lo puede calcular. Pero sí se conversa sobre la teoría y por qué es importante. O sea, no solo tienen que determinar, esto salió el número, y tienen que aprender a interpretar qué significa que mi BAN es 600,000 y que mi tasa interna de retorno es 20%, ¿no? ¿Qué significa eso? Es lo que hay que explicar para que entendamos en ese punto, ¿no? Bien, y finalmente esos eran los 8 módulos de los que va a constar el curso, ¿no? Que es entrenamiento en formulación de planes de agronegocios, y como les decía, con un enfoque de incluir estos factores que hemos conversado que afectan digamos, con el nuevo escenario que tenemos, ¿no? Muchas gracias. Parte de Escuela Virtual Agropecuaria, un agradecimiento a todos nuevamente por su asistencia. Vamos ahora a pasar a las preguntas, como para comenzar. También estoy siempre muy interesado en el tema de los planes de agronegocios, tú sabes. Aquí en el Perú, bueno, de repente es una pregunta un poco para los amigos del Perú. ¿Cómo vas viendo, por ejemplo, el comportamiento del sector público respecto a estas potenciales fuentes de financiamiento que se puedan aperturar? ¿Es algo que va a ocurrir en el corto plazo? ¿Cómo tú lo visualizas? ¿Qué tan factible va a ser que organizaciones agropecuarias puedan, por ejemplo, aplicar a fondos del Estado? Soles para reactivar la reactivación económica, ¿no? En general. Pero existe un fondo que creo que llega a los 600 millones, por ahí, me encargo a darte el dato exacto, digamos, en un momento, que sí va a estar destinado a reactivar el tema agropecuario, ¿no? La actividad agraria y ganadera. Entonces yo sí veo que, como les decía, es una oportunidad de poder aplicar a estos fondos, porque digamos, van a ser en teoría más accesibles para los productores agrarios. Es un escenario que va a favorecer a la producción ecológica, ¿no? Después de esta pandemia, el efecto que va a tener es que muchas personas nos hemos vuelto más conscientes de los productos que consumimos, ¿no? Entonces, si ustedes se han dado cuenta, muchos estamos hablando de los contaminantes que existen, ¿no? Y la gente va a tender a buscar productos más con certificación ecológica. ¿Qué ventaja tiene el trabajar con productos orgánicos o ecológicos con certificación? Que a mí me da la garantía que ese producto tiene una limpieza y ha sido procesado adecuadamente, ¿no? Entonces, de repente van a aparecer, estoy exagerando, no quiero que suene como algo que es, pero de repente van a aparecer los alimentos con su sello anti-COVID, ¿no? Que tienen un tratamiento, que han sido manipulados de una manera correcta y no tienen, digamos, contaminantes. Entonces yo sí pienso que hay una oportunidad para los mercados ecológicos. Hay otra pregunta que me dice Fernando: espera el alza de precios de los alimentos y la caída del empleo. De esta manera habrá restricciones en gasto de productos no esenciales. Los bancos se restringen sus accesos por aglomeración de fondos. Pues claro, aquí lo que les decía al inicio de la charla, ¿no? La gente va a tener, que no ha cambiado, que la gente necesita alimentarse, ¿no? Entonces, el alza de alimentos se puede dar porque hay una esperanza de que no va a haber mucha producción de alimentos, ¿no? Entonces, si ustedes leen los estudios que están haciendo el Banco Mundial y el BID, están viendo que los productores no han disminuido su intención de sembrar más áreas. Los productores quieren sembrar, digamos, más, pero necesitan recursos, que es lo que me preguntaba Cristian, que pueden venir del lado del Estado, ¿no? Para ayudarlos a que siembren más, para que puedan abastecer de alimentos en otro, digamos, en la siguiente campaña, ¿no? Entonces, la caída del empleo sí, pero la caída del empleo en el tema de agro yo no veo que vaya a caer tanto, porque igual vamos a necesitar gente para que coseche, gente para que siembre, ¿no? En el corto plazo no creo que nuestro agro se mecanice como para poder decir,
Por el tema del COVID, como yo tengo que utilizar menos gente, su distanciamiento, voy a mecanizar mi proceso porque en realidad no estamos en esa capacidad. Aquí dice que en un país como Colombia, en el que no hay producción agrícola deficitaria y sumar a la oferta significa caída de precios y rentabilidad, ¿tiene sentido el desarrollo de nuevos negocios del agro? Sí. A ver, no veamos el negocio del agro como yo voy a sembrar más áreas de café o voy a sembrar más áreas de sitios, sino como yo puedo modificar, poniendo un ejemplo, ¿no? Que ese productor que siembra maíz, ¿cómo lo ayudo yo a que llegue al mercado o cómo cambie su presentación para poder llegar al mercado? Entonces, de repente, los negocios van a estar en el lado de la transformación y de la comercialización, no necesariamente en producir más, ¿no? Sino en buscar cómo mejoro yo esa producción y cómo le doy lo que me comentaba antes, ¿no? La certificación que ese producto tiene una calidad, porque de hecho que van a haber mercados que van a buscar que el alimento que yo consuma tenga una trazabilidad y que no tenga contaminantes en él. Con nuevos negocios sí, pero de repente no es para sembrar más, sino para ver cómo hago las cosas diferentes. Sí, Percy, en el curso yo les dejo lecturas que respaldan la parte teórica, a los que les interesa profundizar más sobre los conceptos, y también les doy el ejemplo del Excel para que puedan ustedes tener formatos de Excel para, como les digo, para cultivos que sean anuales y para cultivos que sean perennes o permanentes. Dice, la ONU pronostica que habrá un incremento sustancial en la economía verde, que es donde estamos incluidos. Le apostamos a la transformación y agregar valor a los productos. José Antonio, claro, o sea, acá como les decía yo al final de mi presentación, la economía verde va a ir a buscar que la gente busque alimentos que tengan esa garantía, ¿no? Entonces, si le vamos a agregar valor, transformación y agregar valor agregado, no solo vean como transformar o agregar valor al tema de que yo produzco un café y ahora voy a vender café, perdón, vendo café en grano y ahora voy a vender café en taza, ¿no? Cuando vemos agregar valor, podría ser que yo le voy a dar una certificación orgánica a ese café para darle valor, ¿no? O sea, para ganar valor. No necesariamente tenemos que transformar o convertir todo en otro producto. Es un tema de cómo yo mejoro, le agrego valor a través de esos atributos que va a buscar la gente. ¿Cuál es su perspectiva en el área pecuaria? ¿Alguna orientación o enfoque en qué área podría prevalecer? Ya. Como les decía, en el área pecuaria, Igor, tenemos dos escenarios, en el corto plazo y en el mediano plazo, ¿no? Entonces yo te diría, si quieres invertir en una ganadería lechera, tienes que estar seguro de que no vas a necesitar la plata el otro año, porque no la vas a recuperar. Con el escenario que tenemos va a ser complicado. Pero si tú quieres invertir y vas a recuperar a mediano y largo plazo, es el momento de aprovechar porque los créditos van a estar más baratos. Tú vas a poder adquirir, digamos, animales o infraestructura de una ganadería, digamos, pecuaria del mediano plazo con un interés más bajo y es una oportunidad, digamos. Y el otro tema del enfoque que podría ser en el corto plazo, te pongo un ejemplo, ¿no? Es que la gente ahora consume delivery y compra en su casa. Entonces, de repente ya puedes poner un negocio donde lo que haga es cortes de carne más chicos, empacados, para que puedan entrar a la refrigeradora, porque la gente ya no va al mercado, compra la carne grande, la troza, el guardo. De repente ya prefieren que les llegue en envases ya específicos para guardarlos en la refrigeradora para tener su cuota de las mes, digamos. Entonces, yo quiero guardar carne enfriada, entonces de repente lo que puedo hacer es cambiar el empaque, ¿no? Lo que les decía es otra forma de ver el negocio. Se abordarán miradas o conceptos sobre inclusión de procesos de transformación de producto final como estrategia para mejorar el rendimiento financiero. Sí podríamos conversar, José, ese tema en el desarrollo, ¿no? Porque, como les decía, yo ya no me puedo quedar solo produciendo en campo si es que no voy a poder llegar al mercado, ¿no? Entonces, ¿y eso qué significa? Que tengo que empezar a transformar o modificar el producto o la forma como yo hago las cosas. Entonces, sí se puede conversar sobre esos procesos de transformación. ¿Qué financiamientos o proyectos en el área pecuaria, específicamente en derivados lácteos en el Perú, existen si es solo para ganaderías establecidas como... Pablo, hasta ahora que yo sepa, los fondos que existen para ganadería o los fondos que existen como programas de agroideas y otros, es para productores que ya existen, ¿no? No como empresas, pero que ya existen, o sea, no un productor nuevo, no como alguien nuevo, ¿no? O sea, digamos, si tú no eres ganadero o agricultor, en teoría no deberías ser beneficiario de un fondo para fomentar, de un fondo para mover la ganadería o la agricultura, ¿no? Por ahí sí habría un problema, ¿no? Jenny, ¿considera un modo de canales de comercialización? Sí, porque dentro del plan de producción tú puedes llegar hasta la forma de comercialización. Entonces, si tú identificas que en tu mercado necesitas ingresar al canal de comercialización, sí se puede tocar ese tema, pero no como un módulo adicional, porque los módulos ya están preestablecidos, pero en el curso sí se puede. Gilda, me preguntas cuál sería la rentabilidad de producción pecuaria intensiva al corto plazo o mediano plazo.
en realidad eso es relativo y depende de muchos factores, ¿no? Yo no puedo decirte esta ganadería va a tener una rentabilidad de 20, 30, 40 o 100 porque dependen de muchos factores, ¿no? Normalmente las rentabilidades de actividades a mediano plazo son altas frente a las de largo plazo, ¿no? Pero si tú lo ves como empresa, como negocio, tienes más capital, digamos, más tangibles en una actividad de largo plazo, ¿no? Eh, si llevas el curso, no es que te condiciona que lleves el curso, pero ahí te vas a poder entender este concepto que te estoy explicando ahorita, ¿no? La rentabilidad depende de muchos factores, ¿no? Solo para redondear la pregunta que me hizo Gilda, para antes de responder, para que no piense que no le quiero responder. Gilda, tú puedes tener una ganadería, por decir, en una zona donde la leche la venden a $1.50 y una ganadería similar en otra zona donde la leche la venden a 80 centavos. Esos factores son los que te limitan la rentabilidad, no la actividad en sí, sino qué factores son los que te limitan. Aquí dice Milton Osorio, ¿qué países de América Latina tienen o desarrollan la transferencia de tecnología en el mundo de los negocios para que sean altamente... Miren, Milton, tú eres, no sé, no copio de dónde eres, pero en América Latina y en el Perú y en todos los países existe agricultura de mucha tecnología que hace innovación. Aquí en el Perú, por decir, existen empresas que tienen mucha innovación, mucha tecnología porque producen arándanos, exportan berries, exportan aguacates, ¿no? Que tienen mucha tecnología, sistemas computarizados, con riego de precisión, con agricultura de precisión, ¿no? Y existen, obviamente, la realidad de la mayoría que son temas de muy escasa tecnología, ¿no? Entonces, no es que no exista la tecnología en América Latina, sino que no llega a todos, ¿no? Entonces, lamentablemente, en nuestros países, la inversión en tecnología agraria para los pequeños productores no está muy desarrollada, ¿no? Todavía carecemos, pero no significa que no existan negocios o empresas que sí tengan. Si ustedes se dan una vuelta por las zonas productoras de agroexportación, van a ver que no tienen nada que envidiar a una empresa de... Ahorita pues estamos, bueno, aquí en el Perú estamos muy lanzados a apostar por proyectos de comercio exterior, ¿no? De exportación. Y bueno, ya hay excelentes experiencias en el país, también como en otros países los hay. Pero qué tanto más podemos hacer, quizás pensando en el mercado local, ¿no? Porque ahí quizás estamos un poco todavía muy angustiados por el tema de la pandemia y quizás no estamos mirando, depende de oportunidades que pudieran haber en el mercado interno. ¿Qué opinión tienes tú sobre ese tipo de negocios que apunten justamente para expandirse dentro del mercado interno en medio de esta situación en la que vivimos? Algunos productos específicos, pero la mayoría de alimentos lo producimos en el país, ¿no? Entonces yo pienso que sí se puede empezar a ver el país también como nuestro mercado y dentro del país también las otras regiones, ¿no? Muchas veces centralizamos como Lima como el gran mercado, pero con este tema de la pandemia yo pienso que las ciudades regionales, digamos, las capitales de provincias o esas también se están desarrollando como puntos interesantes para poder abastecer de productos que de repente antes iban, por decir, ¿no? Yo soy de la zona de Ancash y la cebolla viene desde Arequipa, ¿no? Entonces, de repente ahí puedo encontrar un nicho para productos que vienen desde tan lejos y con este nuevo contexto no se pueden movilizar tanto, ¿no? Por ahí creo que puede ir, Cristian. Dice, sugiero que se desarrolle un ejemplo de impacto de la tecnología en la rentabilidad de un proyecto. Supongo que Jorge Enrique te refieres en el curso, ¿no? Si es que fluye en realidad la tecnología hay que ver cómo podría impactar, ¿no? De por sí uno no puede decir la tecnología va a aumentar o no la rentabilidad de un proyecto, habría que evaluarlo y de repente en el curso se puede trabajar con un ejemplo para poder identificar eso, ¿no? Godi, el tema de la rentabilidad, como les decía, depende de muchos factores, ¿no? Yo les podría decir, y voy a aprovechar de nuevo el ejemplo que te quiero dar con los de derivados lácteos, ¿ya? La rentabilidad depende de muchos factores y uno de ellos es el precio, digamos, ¿no? Los ingresos que puedas tener. Entonces tú de repente estás en una zona donde, en el Perú, por así decirlo, que son zonas turísticas, ¿no? Donde el precio de un queso puede llegar, no sé, pues por el volumen de quesos que se tienen, pueden llegar a costar el kilo, no sé, 25 soles, poniendo un ejemplo, ¿no? O 25 para hablar en unidades monetarias, ¿no? Cuesta 25 para no confundir a los que son de otros países. Pero tú puedes tener una zona y de repente ahí la rentabilidad es bajita, porque como es 25 no tienes mucho margen, ¿no?
pero puede ser que y tu inversión puede ser alta, ¿no? Pero puede ser que estés en una zona que no tiene mucha ganadería y que el queso sea apreciado y puedas tener un precio por el kilo de queso de 50 unidades, ¿no? Entonces, obviamente tienes que evaluar porque ahí de repente es mucho más rentable, pero el mercado es más chico. Entonces, tampoco es que vas a poder crecer. Entonces, la factibilidad no es que o sea, nadie te va a poder decir no es rentable o no es factible tal actividad. No, no, hay que analizar en el contexto y en el lugar, y en el lugar específico donde vas a funcionar, ¿no? Entonces, depende de muchos factores que hay que identificar. Dentro de los proyectos de inversión agropecuaria, poder medir el impacto social siempre son difíciles de medir, que pueden comentar para que más proyectos sean aprobados y generen mayor desarrollo. Claro, Arnold, ese es un tema más ya de proyectos, ¿no? Cuando hablamos de planes de negocios, normalmente hablamos de emprendimientos de negocios que tienden a ser privados y buscan, digamos, ventajas económicas financieras para el que las desarrolla, no tanto sociales, ¿no? En el tema social sí entran otros factores que hay que medir, ¿no? Como el tema de inmigración, la desnutrición, el tema de mejoras de capacidad, y son factores que no se miden por una rentabilidad como la mides en un plan de negocios, ¿no? Sino se mide por una rentabilidad social y que tiene indicadores sociales que son diferentes a un plan de negocios que busca rentabilidad pura, ¿no? Dicen, ahora se tiene la moda de los emprendimientos para han desarrollado o fomentado los mismos en el mundo de los agronegocios, sabiendo que muchos países tienen vocación agropecuaria y mejorar su calidad de vida en las regiones productoras. Milton, no me quedó muy clara tu consulta, pero los emprendimientos claro, o sea, yo pienso que sí, ¿no? O sea, hay que buscar, nosotros somos países que tienen vocación agropecuaria, ¿no? Entonces hay que buscar fomentar justamente los negocios a través de planes de negocios, ¿no? Que la gente empiece a identificar eso. Percy, el tema de riesgos, normalmente tú lo sueles ver ya en la parte cuando vas a hacer la evaluación del final de un plan de negocios, ¿no? Puedes incluir un factor de riesgos en la evaluación al medir la rentabilidad, pero tienes que tener claro qué riesgos son los que tú también necesitas medir, ¿no? Y cómo puedes meter esas variables dentro de una evaluación económico-financiera. Dice, Jan, considerando que existen muchas plataformas de financiamiento para organizaciones agrarias, ¿cómo analizas los niveles de sostenibilidad en el sector agrario que permitan generar una actividad productiva más sostenible? Gilberto, si eres Gilberto Zavala, que conozco, te mando un saludo. Bien, yo pienso que ahora más que nunca los productores tienen que asociarse de alguna forma, porque si no van a poder sacar su producción solos, ¿no? Ahora es mucho más complicado. Los insumos, imagínense que tú eres un productor cafetalero o ganadero que estás solito en tu región, no, o sea, no te asocies con otros en tu región y vas a tener que pagar para que te lleven los insumos desde Lima o desde otra región, es mucho más caro que si se asocian y buscan un sector, porque ahora como ya no hay, el transporte ya no es tan fluido, no es que tú, como antes los productores se subían al bus en la noche, llegaban hasta la ciudad, compraban y se regresaban, no, no, ahora tienen que buscar la asociación tanto para la provisión de insumos como para la venta y conseguir financiamiento. Entonces, yo sí creo que la sostenibilidad va a ser vital para muchas organizaciones de productores, ¿no? En la actualidad nos estamos quedando con menos terrenos para la agricultura por el crecimiento poblacional y con poco recurso hídrico. Eso hace que seamos más eficientes en el momento de la producción agropecuaria. Sí, Kevin, de hecho que sí. O sea, los proyectos, los planes de negocios ahora buscan la eficiencia, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el factor, si quieren llamarlo tierra, se ha vuelto más caro. Entonces tú en menor espacio tienes que producir más para poder ser más rentable, digamos, ¿no? Más viable tu negocio. Entonces sí, es lo que tú dices, es cierto. Y sé que estamos pasando momentos difíciles en nuestros países y con esta realidad, pero va a haber siempre una salida, hay siempre una luz al final del túnel, ¿no? Entonces, les deseo a todos las mejores de las suertes y les agradezco por su participación. Es una forma de distraernos todos también de lo que ocurre en nuestros países. Y eso, y agradecerte a ti también por la invitación, Cristian.